con los poquitos que estamos, voy a darle a grabar y voy a compartir pantalla. Lo último que estuvimos viendo fue la parte de cómo graficar algunas cuestiones aquí haciendo uso de la plataforma de Spice AD. Déjenme, quedamos que así se veía muy pequeño, ¿verdad? Déjenme tratar de compartirlo diferente. Voy a compartirlo así. Entonces, lo que vimos fue estas declaraciones de cómo hacer un barrido de voltaje, de cómo podíamos analizar este barrido de voltaje, y luego vimos que teníamos la sentencia print para imprimir qué valores queríamos que nos mostrara nuestro archivo de salida, y con la sentencia o la declaración .plot podíamos ver por aquí también en el documento de salida cómo se hacía o se creaba una gráfica muy rudimentaria, ¿no? Una gráfica un poquito media fea agregada en el documento de salida. Nosotros podemos ver nuestro documento de salida si le damos aquí en View y luego le damos en Output File y vemos que abre directamente este documento en el cual pues nos va a mostrar todas las cuestiones que nosotros le estamos solicitando. Hay una tercera opción para hacer gráficas, que esa opción, si no me equivoco, se las compartí en el documento de la función de transferencia. Entonces, esta última opción es usando la declaración .probe, que esta declaración, le pusimos puntos en vez de punto, esta declaración lo que hace es que al nosotros simular, nos va a abrir esta pequeña ventanita, en la cual pues es prácticamente una gráfica en negro que está sin ningún dato, solo vemos por aquí que tiene un eje de voltaje y ya. Esta grafiquita o esta ventana, nueva herramienta que estamos incluyendo, pues nos va a ayudar a mostrar los documentos de una manera diferente. Para agregar gráficas aquí, lo que tenemos que hacer es irnos a este menú que está en la parte de arriba, darle en Trace, que viene siendo como línea, pues curva, y le damos en Add Trace. Cuando hacemos esto, nos va a desplegar un menú, y en este menú nos pone o nos lista todas las posibles cuestiones o todas las posibles variables que nosotros podemos graficar de este análisis que ya hicimos. Se fijan, hay corrientes. ¿Qué corrientes? Bueno, pues hay desde la corriente en resistencia 1 hasta la resistencia 5. Vemos que está la corriente de la fuente. Vemos que están voltajes en nodos. Voltaje en nodo 1, voltaje en nodo 2, voltaje en nodo 3. Voltaje de la fuente 1 y pues hay algunas potencias. Por ejemplo, si yo quisiera ver cuál es el voltaje de la fuente, cómo es que se está barriendo, pues yo lo selecciono aquí. Cuidado en la parte de abajo porque si se fijaron, nada más al yo tocar, en la parte de abajo me está agregando variables que son las que va a estar graficando. Entonces, en esta parte, me aseguro de que solo quede la variable que quiero graficar, que es, por ejemplo, la fuente 1. Le doy OK y ahí me agrega ya la línea de la fuente 1, pues graficada de una manera un poquito más profesional. Podemos ver que pues ya nos muestra en la gráfica un mallado, este que está atrás, que en inglés se llaman grid. Vemos que nos pone la gráfica, pues la línea de un color ya diferente, está usando un color verde, y los símbolos para ponernos la línea, pues también nos los pone diferentes, automáticos. Yo puedo agregar más líneas, le puedo dar en Trace, Add Trace, y puedo agregar aquí cualquier otra línea que yo quiera. Por ejemplo, vamos a agregar el voltaje del nodo 3, por decirlo alguna cosa. Le doy OK y ahí me agrega la línea del nodo del voltaje 3. Puedo agregar más líneas, tantas como yo quiera. Por ejemplo, la del nodo 2. Y ahí está. Y automáticamente me va seleccionando pues un color diferente, me está seleccionando un símbolo diferente para mostrar cada línea y me está también actualizando en la parte de abajo, en la parte de ¿cómo lo llamaban acá en el archivo de salida? Se le llama leyenda. La parte de la leyenda pues me la va actualizando y me va poniendo cuál es cada una de las curvas.
Automáticamente también me modifica cuáles son los extremos de mi gráfica y cuál es la parte más alta de voltaje, cuál es la parte más grande de voltaje que vamos a ver en esta curva. Hay algunas herramientas que iremos viendo a lo largo del curso, utilizando pues esta ventana, esta nueva herramienta que se llama Plot. Entonces, esto hasta ahorita nada más lo vamos a dejar aquí para analizar o para ver que tenemos dos maneras o tres maneras diferentes de presentar datos. La primera es dándole con la sentencia o la declaración print, que lo único que va a hacer es que nos va a mostrar los datos en bruto que nosotros le pidamos. Luego la otra, pues es con esta plot, que nos va a hacer una gráfica en este documento, que este documento pues nosotros lo podemos ver como archivo de texto en nuestra computadora. Por ejemplo, si yo me voy a la parte donde tengo la carpeta de simulaciones y yo tengo aquí todos estos documentos, yo puedo abrir uno de estos documentos que se llaman .out con mi blog de notas, por decir algún procesador de texto. Déjenme ver cuál es el que estoy trabajando ahorita. Se llama Puente de Zen. Entonces, yo abro este de aquí con abrir con blog de notas, las aplicaciones, blog de notas, aceptar, y lo que vamos a estar viendo, déjenme les comparto pantalla, pues va a ser este blog de notas con toda la información que nos muestra pues en el programa. Podemos ver que pues nos pone la grafiquita y nos pone todo, y esto es pues con cualquier procesador de texto podemos abrir este documento. Entonces así es como vamos a estar utilizando la parte de plot y la parte de print para estar trabajando estas gráficas, para estar mostrando pues los resultados en esta plataforma. Entonces, bueno, como les comenté, ya iremos viendo más herramientas a utilizar con este Pro, con este nuevo simulador, bueno, no simulador, con este nuevo subprograma que nos va a estar mostrando gráficas. Y pues es importante saber que tenemos estas tres herramientas. Vamos a continuar con el análisis de los documentos que les mostré, que viene siendo la función de transferencia y el de la declaración .sense de sensibilidad. Vamos a analizar primero la función de transferencia. ¿Qué es una función de transferencia? Bueno, pues nos menciona aquí que el análisis de función de transferencia va a ser un análisis de polarización en DC y se usa para calcular características externas del circuito o de tipo caja negra. Es como si nosotros tuviéramos o viéramos ahora nuestro circuito como una cajita negra, la cual solo tiene entradas y tiene salidas. Y vamos a trabajar este circuito así para analizarlo. ¿Qué cosas podemos analizar de esta caja negra? Bueno, pues vamos a encontrar algunas cosas como cuál es la resistencia de entrada que tiene mi circuito, cuál es la resistencia de salida que tiene mi circuito. Y si habláramos de que esta cajita negra solo fuera pues un tipo de caja que me da ganancia de voltaje, bueno, pues vamos a poder encontrar también la ganancia de esta caja negra. La salida que vamos a tener para este análisis va a ser pues principalmente la ganancia en DC, en pequeña señal, o sea, la relación de transferencia entre la entrada y la salida, y la resistencia de entrada y resistencia de salida en DC. Hay que entender qué es esto de análisis en pequeña señal para poder entender lo que es la función de transferencia. Bueno, un análisis de pequeña señal trata con la operación del circuito en el límite de las señales cercanas a cero potencia. O sea, es tratar de simular nuestro circuito como si el voltaje fuera muy cercano a cero. Unas señales muy pequeñas que van a ser pues de excitación para ver cuál es el funcionamiento de mi circuito.
Dice que cuando su circuito tiene una operación lineal para las señales, se puede aplicar cálculos de pequeña señal. Aunque el análisis de pequeñas señales para señales pequeñas, casi nivel cero, esto no significa que tu circuito está apagado y todos los nodos estén a 0 volts. Aunque tengamos una señal muy pequeña, pues nuestros elementos van a estar funcionando y van a estar teniendo una operación específica dentro del circuito. Dice por aquí que significa que el estímulo al circuito es pequeño, pero la fuente de potencia, por ejemplo, tiene su valor normal. El análisis en pequeña señal hace cálculos de los efectos de estímulos de entrada minúsculos a tu circuito. Entonces, como ya mencionamos, una de las cosas que nos van a importar saber de este análisis de transferencia es la ganancia del circuito. Dice por aquí que la pregunta más común en la operación de pequeña señal de un circuito es ¿cuál es la ganancia? O sea, si yo veo este circuito como una cajita negra, si yo pongo un volt a la entrada de esta caja negra, ¿cómo es que me va a modificar este volt mi circuito y cuál es la salida que voy a estar obteniendo? Me interesa saber si el voltaje se va a reducir, si el voltaje se va a aumentar, y este análisis pues me va a decir eso, me va a arrojar un resultado de la ganancia que tiene esta cajita negra. Entonces dice por aquí que la ganancia es la proporción de la desviación de la señal de la salida y la desviación de la entrada de la señal de entrada. Es una proporción entonces. Matemáticamente, la ganancia de C en pequeña señal es la derivada de la salida con respecto a la entrada en el punto de polarización de DC y frecuencia cero. Entonces vamos a tener diferentes tipos de ganancia. Tenemos las ganancias que son relacionadas a puro voltaje, o sea, voltaje de entrada con respecto al voltaje de salida con respecto a voltaje de entrada, o corrientes también, corriente de salida con respecto a corriente de entrada. Y si se fijan, tenemos aquí un par de cuestiones que pues están relacionadas a reactancias y a resistencia. Corriente entre voltaje y voltaje entre corriente. Todas son pues un tipo de ganancia. Otra de las cuestiones que nos interesa saber con este análisis pues son las resistencias de entrada y la resistencia de salida. Dice por aquí que la resistencia es la proporción de voltaje a través de una resistencia. Voltaje es igual a corriente por resistencia. La resistencia de entrada y la resistencia de salida de un circuito es lo mismo, aunque ahora nos estamos refiriendo a la resistencia a la entrada o salida dinámica o de pequeña señal. O sea, no estamos hablando de un dispositivo tal cual que sea un resistor, sino que estamos hablando de esta propiedad de voltaje sobre corriente. Todo circuito tiene una relación de voltaje y corriente a su entrada o voltaje y corriente a la salida, y con estos dos datos podemos calcular pues cuál es esta resistencia equivalente que hay del circuito a la entrada o a la salida. No sé si recuerden sus análisis de circuitos, el análisis de Thevenin. En Thevenin pues encontrábamos un circuito equivalente, el cual pues nos arrojaba cuál era la resistencia de salida que tenía nuestro circuito, una resistencia equivalente de salida. Entonces, pues es algo similar. Es un análisis similar que se hace pues directamente con esta declaración. Dice por aquí que matemáticamente la resistencia DC en pequeña señal es la derivada del voltaje de entrada con respecto a la corriente de entrada, que era lo que mencionábamos anteriormente, pues como si fuera una ganancia. Nada más que anteriormente lo estábamos viendo con las de salida. Y dice por aquí que es con respecto a la corriente de entrada en el punto de polarización DC. Entonces, ¿cómo es que vamos a trabajar esta declaración .tf? Bueno, la declaración .tf o Transfer Function, que viene de inglés, estas siglas, dice que va a especificar lo que nosotros consideremos que sea la entrada y salida del circuito. SPICE no es capaz de saber cuáles son estas variables, cuál es la variable de entrada, cuál es la variable de salida. A SPICE solo le decimos, tengo estos nodos, tengo tales elementos conectados en tales nodos, y él no sabe cuál es la parte que se considera salida o cuál es la parte que se considera entrada. Entonces nosotros tenemos que decirle, pues, cuáles son estas dos partes, la entrada y la salida del circuito, para que después de haber hecho este análisis del punto de polarización en directa, pues SPICE calcule
los elementos o estas ganancias y resistencias de nuestra caja negra. O lo que llamamos pues también funciones de transferencia. Ganancia, resistencia de entrada y resistencia de salida. Entonces, la manera en la que vamos a estar colocando esta declaración es .tf, nombre de la variable de salida, nombre de la fuente de entrada. Y con estos tres datos, bueno, con estos dos datos, nombre de la variable de salida y nombre de la variable de la fuente de entrada, con esto podemos encontrar, pues, estas tres cuestiones, que es ganancia, resistencia de entrada y resistencia de salida. Dice que tener una declaración .tf en nuestro archivo del circuito va a producir que los cálculos de función de transferencia se realicen cuando los cálculos del punto de polarización de C se completan. O sea, va a seguir haciendo lo mismo que hacía antes, va a encontrar el cálculo del punto de operación, aunque no se lo digamos, y al terminar este cálculo del punto de operación, ahora sí va a hacer estos análisis de las derivadas de voltaje y corriente para poder encontrar las funciones de transferencia. No necesitamos especificar otra salida, no necesitamos especificar ninguna declaración .print, .plot o cualquiera de estas que estábamos analizando para obtener los resultados del análisis de la función de transferencia. Directamente en nuestro documento de salida van a aparecer estos análisis. Ahorita vamos a ver en qué parte. Dice que usualmente usaremos este transfer function para analizar un circuito de dispositivo activo más complicado, como algún algún amplificador de operación de transistores. Cuando nosotros queremos ver cuál es la ganancia de un circuito, normalmente en un amplificador es algo que interesa saber cuál es la ganancia, pues normalmente se utilizan este tipo de análisis de función de transferencia. Por ahí en el documento les puse un primer ejercicio que era este. Lo único que tienen que hacer o que tenían que hacer era copiarlo y analizar el documento que teníamos de salida. Entonces voy a checarlo para hacer un análisis del documento que podemos encontrar. Voy a cambiar de documento, le doy aquí a abrir. Yo aquí ya tengo este ejercicio creado. Le puse como ejemplo transfer function. Cierro esta simulación que tenía en este lado y dejamos solo este documento. Entonces, yo aquí ya tengo pues todo el circuito puesto, tal cual como lo tenían ahí en el documento, tal cual como lo tenían en el ejercicio, y vemos que ya puse mi declaración de transfer function aquí, y le estoy poniendo que me calcule como nodo de entrada, que dijimos que era primero, dijimos que va primero el nombre de la variable de salida. Entonces en este caso la variable de salida es el nodo 2, y como entrada es el nodo 1. Déjenme regreso al documento anterior, porque una de las cuestiones que teníamos que analizar de ese circuito, pues es precisamente dibujar este circuito partiendo de este listado. Entonces voy a poner la herramienta de dibujo y vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Bueno, vamos a ir siguiendo cada uno de los elementos que tenemos listados aquí para crear ese circuito. Veo que tengo una fuente de voltaje, en primera instancia, una fuente de voltaje directa, que se llama VIN, y va a estar conectada pues a un nodo 1. Yo aquí ya sé que este de aquí va a ser mi nodo 1. Después tengo conectada una resistencia que va de 1 a un nodo 2. Este nodo lo voy a llamar nodo 2. Y por último, tengo una resistencia 2 conectada de este nodo 2 hacia tierra. Tierra va a ser pues entonces la parte de abajo de mi circuito. Siempre tierra va a estar indicado pues como el nodo 0, perdón, este de aquí no es 2, es 0. Aquí me lo borro. Este de aquí es el nodo 0. Entonces voy a tener aquí R1 y aquí voy a tener R2. ¿Cuál va a ser la salida de mi circuito y cuál va a ser la entrada de mi circuito? Bueno, pues la entrada de mi circuito normalmente la vamos a tomar como la fuente esta de aquí, y la salida va a estar dada en este punto de aquí. Esto de aquí va a ser mi salida. Por lo tanto, la salida va a estar representada pues por el voltaje en el nodo 2.
Ya tengo cuál es el diagrama del circuito y lo tomé directamente de este listado que tengo aquí. Entonces, con este dato, pues ya puedo saber yo cuál es mi nodo de entrada, cuál es mi nodo de salida, y lo podemos poner en el análisis de función de transferencia. Entonces, fue lo que yo puse aquí. Puse, por un lado, voltaje en el nodo 2 como salida y voltaje de in como entrada. Yo puedo correr este circuito, yo puedo correr esta simulación, le doy que sí aquí, que guardar los cambios, y me voy a ver el archivo de salida y vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, podemos ver que lo primero que hace es encontrar el punto de polarización, que es toda esta parte, todo este análisis del punto de polarización, es lo que me está entregando. Me está entregando voltajes en nodos, voltajes de todos estos elementos que están listados aquí y nos están entregando corriente pues de la fuente de voltaje, como lo hace normalmente. Y luego aquí abajo, bajo la leyenda de Small Signal Characteristics o características de pequeña señal, vemos que ya ahora sí me está entregando los valores del análisis de función de transferencia. ¿Qué valores vemos? Bueno, pues vemos precisamente la ganancia que nosotros le dijimos. ¿Qué ganancia? Pues una ganancia del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Y vemos que lo que tenemos aquí, hay que fijarnos siempre en este exponente, es un exponente menos 1, o sea, quiere decir que se recorre este punto hacia la izquierda, dice que es 0.25. Tenemos una ganancia de 0.25. Esto quiere decir que mi voltaje en el nodo 2, pues debe de ser un cuarto del voltaje del nodo 1. Estamos hablando de porcentaje o de ganancia, por decirlo de alguna manera, y tendríamos una ganancia de, pues, 0.25, ¿no? Estamos dividiendo nuestro voltaje entre 4. Si nosotros nos fijamos aquí en los voltajes, en el nodo 1 tenemos una fuente de 1 volt, por lo tanto 0.25 de 1 volt, pues serían 25.25 volts en el nodo de salida 2. Entonces por eso es importante ver esta ganancia de aquí. Esta ganancia de aquí pues nos da mucha información sobre nuestro circuito. Y por otro lado vemos pues los valores de resistencia de entrada, que viene siendo este de aquí, y aquí nos dice en qué punto está calculando este voltaje de entrada, viene diciendo en la fuente de entrada, y nos da también el valor de resistencia de salida, y nos dice en qué punto. Dice que en el punto B2 es este valor de resistencia de salida. Vamos a hacer un ejercicio pequeño aquí, vamos a modificar el valor de la fuente de voltaje, yo la voy a modificar por ejemplo a 2 volts, para ver qué es lo que pasa con esta ganancia. ¿La ganancia creen que se modifique o creen que se quede igual? Bueno, esto lo vamos a analizar. Abrimos el circuito de salida, el archivo de salida, y vemos que la ganancia se mantiene igual. En realidad no estamos haciendo ninguna cuestión para que la ganancia se modifique, solo estamos modificando el voltaje que entra a este circuito. Por lo tanto, la característica de ganancia no debería de verse afectada. La característica de ganancia o la característica de este divisor de voltaje, pues está dado por el circuito mismo, por los elementos pasivos que son las resistencias. Por lo tanto, esta ganancia no debería de verse afectada y es lo que estamos encontrando en este punto. Sigue siendo de 0.25 nuestra ganancia. Por lo tanto, ahora vamos a tener como resultado en el voltaje del nodo 2, pues un cuarto igual de cualquier voltaje que tengamos de entrada. En este caso ya tenemos 2 volts de entrada, bueno, pues un cuarto de esos 2 volts viene siendo 0.5 volts. Y esto se va a mantener. Cualquier voltaje que le pongamos de entrada, pues vamos a estar viendo un cuarto de ese voltaje a la salida. Entonces, por eso es importante, pues, este análisis. Obviamente, en circuitos más complejos no es tan evidente que nosotros podamos ver o podamos predecir cuál es el voltaje que vamos a tener a la salida. En este divisor de voltaje de 2 resistencias, bueno, pues obviamente es sencillo y era predecible, ¿no? Pero pues va a haber circuitos más complicados con transistores que están generando por ahí operaciones con el beta del transistor, que pues ya van a afectar directamente a la ganancia que tengamos en nuestro circuito. Y pues ahí sí va a ser interesante estar haciendo este tipo de análisis en el cual
podamos ver cuál es directamente la ganancia de mi amplificador. Por ahí les ponía o les listaba otro ejercicio. Voy a abrir ese ejercicio. Era por ahí un ejercicio 2, el cual yo nombré aquí como TF2. Lo voy a abrir. Y pues era este pequeño listado, el cual viene acompañado de un circuito. Déjenme, se los muestro. Dice por aquí que como especificamos las variables de entrada y salida en este ejercicio, como un voltaje en un nodo y una fuente de voltaje respectivamente, los cálculos de la ganancia de la función de transferencia, pues es una ganancia de voltaje. El divisor de resistencias tiene una ganancia de 1/4, ¿sí? O sea, 0.25 significa que la variación del voltaje en B2 es 1/4 de la variación en BI. Entonces vamos a tener que a B2 solo va a estar llegando 1/4 del voltaje que tiene BI. Dice también por aquí que la resistencia de entrada vista por el voltaje BIN o por la entrada es de 4 ohms. Una variación en el voltaje de BIN o del voltaje de entrada será 4 veces la variación de corriente medida en BIN causada por la variación de voltaje. La resistencia de salida vista por el nodo 2 es 3/4 de ohms. Si pudiéramos modificar el voltaje en el nodo 2, el tamaño de la variación será 3/4 el tamaño de la corriente requerida de los medios por los cuales logró la modificación. Entonces, estas son cuestiones interesantes que podemos analizar también en las resistencias de entrada y resistencia de salida de nuestro circuito. Dice aquí que, como podemos ver, la proporción del voltaje en B2 con respecto a BIN es de 1/4. El circuito solo tiene elementos lineales. Si doblamos el valor de BIN, el valor del B2 será el doble. Esto ya lo analicé. Y luego les puse también este otro circuito en el cual pues vemos que vamos a estar haciendo este análisis. Vemos que tenemos un voltaje de entrada aquí que va a estar pues referenciado prácticamente a esta resistencia. Y en este punto tenemos un amplificador operacional, una fuente de corriente aquí que va a estar modificando mi circuito. Esta fuente de corriente la vamos a estar listando con este elemento de aquí. Este elemento de aquí todavía no lo vemos, todavía no lo trabajamos, todavía no vemos cuál es la descripción de fuentes independientes de voltaje o fuentes dependientes de voltaje. Esta de aquí es una fuente dependiente, es una fuente de corriente dependiente de un voltaje. Esta declaración, lo que vemos son pues 5 elementos que lo que estamos listando es primero cuáles son mis elementos de entrada en este circuito. ¿En qué puntos tengo yo la fuente dependiente? Como ya dije, es una fuente dependiente de voltaje, una fuente de corriente dependiente de voltaje. O sea, es una fuente que me va a estar generando una corriente a la salida, pero depende de un voltaje de entrada. Entonces, esta fuente, vemos que tiene por aquí los elementos de la fuente de voltaje de entrada, los elementos, perdón, esto de aquí es la salida de mi fuente, esto de aquí es la entrada de mi fuente, cuál es la fuente de voltaje que tiene de la dependencia, y esto de aquí va a ser una ganancia. Entonces, con estos elementos podemos hacer una simulación y vamos a estar trabajando pues como si fuera un amplificador esta corriente de aquí. Vamos a ver cómo es que se comporta mi circuito y qué resultados nos va a estar arrojando. Bueno, ya tengo esto de aquí, ya tengo puesto también cuál es el análisis de función de transferencia. Yo lo puse que la salida me la tomara en el nodo 2, ya que es la salida en la que tenemos pues esta fuente de corriente dependiente de voltaje, y puse que el voltaje de entrada pues fuera esta fuente BIN. Simulamos, vemos el archivo de salida y analizamos qué es lo que está pasando. Bueno, me arroja igual punto de polarización en la parte superior del documento, y luego en la parte inferior me está poniendo ya las características de pequeña señal. Vemos que la ganancia me la muestra aquí, cuáles son las variables que yo elegí para que me mostrara la ganancia, y vemos que está teniendo una ganancia de 5, pues de 5, ¿no?
como les mencioné yo, me regreso a esta parte, en estas fuentes nosotros podemos poner directamente cuál es la ganancia y se hace pues en esta parte de aquí. Si se fijan, pues la ganancia yo la puse de 5, por lo tanto, como yo estoy analizando precisamente la salida en este nodo de aquí, pues voy a estar obteniendo una ganancia de 5 directamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque es la relación que tiene mi circuito. Yo le puse que me hiciera o que me creara una ganancia de 5. Por lo tanto, si analizamos pues los nodos, estamos viendo los voltajes en los nodos, estamos viendo que la relación es esa, ¿no? Si yo tengo un voltaje, un volt a la entrada, pues a la salida voy a tener 5 volts. Vamos a analizar qué es lo que pasa si yo modifico esa fuente de entrada. Yo le voy a poner aquí un 2. Por lo tanto, le doy que corra, que modifique el circuito, le digo que sí, le digo que me muestre este documento de salida y ahora analizamos el voltaje en el nodo 2 y vemos que esto se mantiene, ¿no? Si yo tengo este 2, me lo multiplica por 5 y ahora tengo 10 volts a la salida. Entonces, esto se da pues precisamente por este elemento que yo le dije que fuera pues prácticamente un amplificador que me esté amplificando el voltaje de salida a 5. O que la ganancia de ese circuito sea de 5, pues de 5, así tal cual. Que 5 veces sea las veces que me amplifique cualquier cosa que entre. Entonces es lo que se está manteniendo. Vemos que esto de aquí se mantiene y es congruente siempre, ¿no? Y pues podemos ver por aquí la resistencia de entrada y la resistencia de salida. ¿Por qué me la pone de 1? Bueno, pues es bastante intuitivo. Si nos regresamos a nuestro circuito, el circuito que tengo yo acá en este documento, y lo analizamos así rápidamente, bueno, pues no puede haber ningún otro valor de resistencia de entrada más que un ohm. ¿Por qué? Porque es la resistencia que yo tengo en la entrada. No tengo ninguna otra modificación. Escuché que se abrió un micrófono. ¿Hay alguna duda? Y de igual forma, yo estoy tomando en este punto de aquí, en el nodo 2, que me tome la salida, por lo tanto, la resistencia que voy a tener del nodo 2 a tierra, pues va a ser esta resistencia Rout de 1 ohm. Por lo tanto, mi resistencia de entrada va a ser igual a 1 ohm y mi resistencia de salida va a ser igual a 1 ohm. Entonces, esto de aquí era bastante intuitivo, lo podíamos analizar directamente de este circuito y en el análisis que me está arrojando Spice, pues lo podemos ver también directamente, ¿no? Nos vamos a este documento y vemos que la resistencia de entrada es 1 ohm y la resistencia de salida pues también es 1 ohm. Independientemente de cuál sea el voltaje que yo maneje en mi fuente de voltaje, mi fuente de entrada, pues esas resistencias se van a mantener igual. No va a haber modificación en el valor de esa resistencia porque pues la resistencia de entrada y la resistencia de salida no dependen del voltaje que yo tenga aquí. Es directamente pues esta resistencia que tenemos en esta cuestión. En este circuito, pues esto de aquí es intuitivo y lo podemos ver y lo podemos analizar y podemos comprobarlo de esta forma, pero pues obviamente va a haber circuitos que contengan más resistencias, más elementos que nos generen por ahí algún elemento resistivo que se agrega al circuito y pues va a haber circuitos en los que no sea tan intuitivo y necesitemos hacer este cálculo para saber pues cuál es la resistencia equivalente que estamos teniendo a la salida y cuál es la resistencia equivalente que vamos a tener a la entrada. Entonces, bueno, pues este eran los ejercicios que les estaba pidiendo para la parte del análisis de sensibilidad. Me regreso al documento este de aquí. Voy a borrar estos elementos que acabo de anotar. Y vamos a continuar pues con el análisis del siguiente documento que les compartí. Por aquí mencionaba que como ejercicio cambiáramos el valor de BIN a un valor diferente, el valor de entrada a un valor diferente, por ejemplo 2 volts, y que anotáramos qué cambios estábamos viendo.
Dice también que por qué no cambia la salida del análisis de la función de transferencia, por qué el análisis sigue siendo el mismo. Si nos vamos al documento anterior, pues parece ser que en ese documento sí veíamos un cambio, ¿no? Déjenme, me regreso rápidamente y vamos a revisar qué es lo que pasa si yo cambio en este documento de TF, este documento de función de transferencia, de aquí. Vamos a ver si yo le pongo un volt aquí, vamos a ver qué pasa con la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Estamos teniendo que la resistencia de salida, bueno, la ganancia esa ya la habíamos comprobado que se mantiene igual, la resistencia de entrada es 4 ohms y la resistencia de salida es 0.75. Vamos a ver qué pasa si aumento yo este voltaje acá. Dijimos que es 4 y 0.75, ¿verdad? Okay. Entonces, si yo modifico este valor y lo corro, ok, pues se mantiene igual también. Entonces, no debe de haber una modificación en esta resistencia de salida ni en la resistencia de entrada. El voltaje, pues prácticamente no afecta en la, en la equivalencia de la resistencia de entrada. Como el voltaje aumenta, pues también aumenta la corriente y por eso se mantiene esto de aquí constante. Entonces, vamos a dejar este análisis ahí y vamos a continuar con el análisis de sensibilidad. En el análisis de sensibilidad, pues va a haber algunas cosas que mencionar. Probablemente ustedes ahorita que lo revisaron, pues no quedó así como muy claro qué era lo que podíamos tener. Me voy a pasar a este documento, es otra presentación, es esta de aquí. Ok, bueno, pues aquí lo que tenía mostrado era lo de la declaración.probe, cómo es que se compara con Prettyplot, cuál es la sintaxis de la declaración y cuáles son las cosas que nos hace pues este probe. De este documento me interesa revisar la parte de sensibilidad que está aquí arriba. Resistores, inductores, aquí sensibilidad en DC. Ok, ¿qué es o para qué nos va a utilizar o nos va a hacer de ayuda este análisis de sensibilidad? El análisis de sensibilidad va a ser un estudio de cómo es que un sistema reacciona a variaciones de entrada. Es muy similar a lo que estamos haciendo con función de transferencia. En función de transferencia estamos trabajando en un análisis de pequeña señal. Bueno, pues con sensibilidad, con este punto sense, vamos a hacer un análisis muy similar también. Se dice que es un análisis el cual pues sistemáticamente va a estar cambiando variables en un modelo para determinar los efectos de estos cambios directamente en el circuito. Generalmente tenemos dos opciones para las cuales vamos a estar utilizando las simulaciones. Una va a ser verificar un diseño, si el diseño cumple con las especificaciones de pues, el fabricante o de cualquier persona que quiera mantener algunas especificaciones básicas, o refinar, mejorar un diseño, lograr especificaciones más estrictas. Entonces, los cálculos de sensibilidad en DC nos van a ayudar a guiar al usuario a aquellos componentes que afectan más el punto de polarización en DC del circuito. Podemos obtener qué elementos son los que más aportan. La variación de un elemento es el que más aporta a una variación de punto de polarización en DC de un circuito. Entonces, esta declaración sense, perdón, aquí se me movió, esta declaración sense va a especificar cuáles son las salidas, perdón, especifica cuáles salidas de DC quieres considerar, cuáles son los elementos que nos van a estar afectando más el punto de polarización. Dice que pues Spice no sabe cómo será usado nuestro circuito y por eso pues este análisis nos va a ayudar. Una vez que el punto de polarización del circuito se calcula, pues Spice va a calcular la sensibilidad de cada salida individualmente para todos los valores de los componentes.
Al igual que lo hacía con el punto de transferencia, pues primero obtenemos el análisis del punto de operación y después cualquier otro análisis que nosotros le indiquemos. Dice que tener una sentencia .sense en el archivo del circuito causa que los cálculos de sensibilidad sean realizados cuando los cálculos del punto de polarización de C se completan. Y viene por aquí un ejercicio para hacer. Entonces, pues, cabe decir que este análisis de sensibilidad es muy parecido al de la función de transferencia, excepto que calcula la sensibilidad de casi cualquier expresión de C a cualquier variable que pueda ser escalonada, o sea, que podamos hacer estos pasos de voltaje, que podamos incrementar o variar el voltaje a cualquier elemento que nosotros podamos hacer esta variación de voltaje, le podemos calcular su sensibilidad. Vamos a hacer este ejercicio que les puse aquí, es igual un divisor de voltaje hecho con resistencias, es muy parecido al que ya habíamos trabajado en el análisis de función de transferencia. Déjenme lo vuelvo a poner, vamos a abrir esto de aquí como .sense, es esto de aquí. Entonces, pues ya vemos que yo puse aquí prácticamente lo que estamos variando es esta expresión. Antes aquí teníamos el punto TF, ¿no? Ahora lo que yo voy a hacer, pues es poner el punto sense y ver qué es lo que pasa, ver qué es la simulación que me arroja. Corremos la simulación, le digo que sí, abrimos el documento de salida y vemos un documento muy similar a lo que estábamos analizando anteriormente. Vemos en esta parte igual la parte del punto de polarización, voltajes en todos los nodos, corrientes en las fuentes y pues por ahí la potencia disipada de mi circuito. Y en la parte de abajo vamos a ver pues el análisis de pequeña señal. Aquí no es análisis de pequeña señal, es análisis de sensitividad. Me dice a qué temperatura está hecho pues este análisis y me arroja aquí todo el análisis que hice. Dice que estamos encontrando las sensitividades en DC de la salida en B2. ¿Por qué? Porque yo mencioné pues que ese análisis debería ser en B2, porque la salida de mi circuito pues es B2. Ya habíamos analizado este circuito de aquí, habíamos dicho que la salida se encontraba en ese nodo 2, por lo tanto lo vamos a seguir trabajando como el nodo de salida. Y luego vemos aquí listado, pues 3 columnas diferentes, 4 columnas contando el nombre del elemento. Vemos el nombre del elemento, aquí me está listando cuáles son los 3 elementos a los cuales les pudo hacer este análisis de sensibilidad, que son resistencia 1, resistencia 2 y voltaje 1. Y luego vemos el valor del elemento. Si nosotros nos vamos a nuestro circuito y vemos cuáles son los valores que tiene, vemos que es 1 volt para voltaje 1, 3 ohms para resistencia 1 y 1 ohm para resistencia 2. Y esos valores están listados aquí. 3 ohms para resistencia 1, como lo tenemos aquí, 1 ohm para resistencia 2 y 1 volt para la fuente de voltaje de entrada. Y luego tenemos estas dos columnas, que una es Element Sensitivity y Normalized Sensitivity. Para el Element Sensitivity, lo que estamos obteniendo pues, es la sensibilidad absoluta en volts o amperes por unidad del elemento respectivo. O sea, estamos obteniendo los volts, el cambio de voltaje por unidad, o sea, por ohm. Esta columna suele ser un poquito complicada de entender, pero la que nosotros nos vamos a fijar o a la que nosotros nos va a interesar es esta última de aquí, que es la sensitividad normalizada. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos teniendo son volts por 1%. O sea, si yo varío un 1% el valor de este elemento, ¿cuál es el voltaje que me está modificando? Dicho de otra forma, nosotros estamos analizando el voltaje que hay en B2 y lo que queremos ver es cuál es la sensitividad de cada elemento, o sea, cuál es la aportación de cada uno de estos 3 elementos que me están dando para el circuito. Por lo tanto, este voltaje en porcentaje a mí me sirve mucho. Quiere decir que si yo varío 1% el valor de este elemento, ¿qué aportación me daría hacia el nodo 2? Veo, por ejemplo, aquí que me está dando un dato, pues esto de aquí vemos que es a la -3, o sea, es mili,
dice que R1, si varía R1 un 1%, me va a estar aportando menos 1.87 volts, milivolts, menos 1.87 milivolts en el nodo 2. Si yo me paso a la resistencia 2, dice aquí que si yo varío un 1% la resistencia 2, me va a estar aportando un 1.87 milivolts al nodo 2. Y por último, si yo varío un 1% la fuente de voltaje de entrada, esta variación de 1% a la fuente de voltaje de entrada me va a generar 2.5 milivolts. Entonces, el aporte más grande que va a tener el elemento al nodo 2 va a ser la fuente de voltaje de entrada. La variación en la fuente de entrada es la que me va a generar un cambio más grande en el nodo 2. Obviamente, pues también influyen la resistencia 1 y la resistencia 2. Como ya sabemos, esto de aquí son pues un divisor de voltaje, por lo tanto, una resistencia me va a estar restando voltaje y la otra me va a estar pues entregando un voltaje. Variaciones en estos dos elementos, variaciones de 1%, me van a estar generando estas cuestiones. Entonces, por eso dice que este análisis nos sirve para poder encontrar las mejoras del circuito. ¿Cuáles son las cosas que podemos mejorar en nuestro circuito? Es un análisis que sirve pues para poder refinar nuestro circuito, poder encontrar las fallas de nuestro circuito, poder saber si yo meto elementos que no son los valores indicados, pues cómo se va a ver afectado mi circuito. Nosotros sabemos que si nosotros vamos a la tienda de electrónica y compramos una resistencia de 1 kilo, de un kilo ohm, pues no siempre son de este kilo exacto, ¿no? No tienen este valor exacto, siempre tienen una variación pequeña hacia arriba o hacia abajo, y normalmente pues nosotros decimos, esas variaciones son despreciables, no pasa nada. Bueno, pues con este análisis nosotros podemos ver precisamente cuál es el efecto que tiene esa variación de resistencia. Aquí lo podemos analizar pues con un 1% de la variación y pues esto lo podemos extrapolar dependiendo de cuál sea el valor que tiene de variación nuestro elemento. Normalmente cuando cuando compramos resistencias, pues tienen por ahí una tolerancia, ¿no? Algunas tienen el 5%, que son así como las más baratas, y podemos encontrar unas que tienen una variación del elemento de 1%, que suelen ser un poquito más caras. Entonces, esas cuestiones pues son para tomarse en cuenta al momento de diseñar. Obviamente va a haber diseños a los cuales les afecte más estas variaciones en los elementos, precisamente cuando estamos hablando de pequeña señal, cuando estamos hablando de voltajes muy pequeñitos, es cuando vemos más afectado. Si yo estoy trabajando un volt, una fuente de 1 volt, bueno, pues ya 0.25 volts es algo para considerarse, ¿no? Si yo estuviera trabajando en la fuente 1000 volts, bueno, pues 0.25 volts no es nada prácticamente. Entonces, dependiendo de para qué va a ser la aplicación, pues obviamente la tolerancia de un elemento es más importante que para otro circuito. Entonces, prácticamente para esto nos sirve este análisis de sensibilidad. Para eso nos sirve el otro análisis que estuvimos viendo, que es el análisis de función de transferencia. Y estos ejemplos, pues, lo que buscan es revisar estas cuestiones, saber para qué nos pueden servir, para que en un momento dado nosotros podamos obtener todos estos datos si así lo deseamos, ¿no? Venía otro circuito para realizar, déjenme ver si lo puse yo aquí en el documento. Si viene aquí en el documento, bueno, este es el primer ejercicio. ¿Qué más dice? Dice que un tipo de circuito donde los valores de sensibilidad de componentes es de gran importancia, pues es en los convertidores digitales analógicos. Estos circuitos usan proporcionalidad de componentes para generar un voltaje que es una fracción de un voltaje de referencia, donde la cantidad fraccionaria se establece por una entrada digital. Entonces, en estos elementos, en estos circuitos
convertidores digitales analógicos, es importante saber cuál es la variación que tienen estos elementos. Y luego les puse por aquí este circuitito, el cual pues también solicitábamos hacer análisis de sensibilidad. Tenemos dos fuentes, hay que elegir cuál es la fuente de entrada y cuál es la fuente de salida. Bueno, no, al revés, más bien solo necesitamos saber cuál es la fuente de salida y aquí vamos a ver cuál de estas dos fuentes es la que nos está entregando una variable más importante, una variabilidad más importante para nuestro nodo de salida. Esto de aquí, pues ya se los encargo que ustedes lo hagan, que ustedes lo revisen y que ustedes hagan ese análisis. Por ahí se solicita que hagan algunas variaciones en este ejercicio, ¿no? Que revisen el documento, que expliquen qué es lo que están obteniendo, etcétera, etcétera. Entonces eso ya queda para el documento de la tarea. ¿Qué otra cosa hay que mencionar de esto? Bueno, esto ya lo analizamos, salida impresa, la graficada, ok. Falta analizar esta parte de aquí, que son las fuentes controladas lineales. Yo creo que es el documento que les voy a compartir para la siguiente sesión. Entonces, el día de hoy vamos a detenernos aquí, ya que pues, como comentaron algunos compañeros, no tenían la posibilidad de entrar a la sesión y para no avanzar más y dejarlos más atrás, pues vamos a limitarnos a analizar lo que ya les había compartido. No voy a continuar con esta parte porque podríamos dejar a varios compañeros sin esta información. De todos modos, la sesión se va a quedar grabada. Espero que puedan revisar la sesión sus compañeros y darle una revisada a todo esto que hicimos el día de hoy. Si tienen dudas o comentarios que no hayan quedado resueltas a lo largo del documento, pueden hacérmelas llegar al chat. Tuvimos solo 16 compañeros, ok. Bueno, entonces no queda más que decirles gracias por su asistencia, gracias por su participación, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana. Todavía no nos dan indicación de cómo vamos a modificar la dinámica de nuestra clase, entonces pues hasta que nos den indicación vamos a continuar igual. Ya les estaré yo avisando el momento preciso para hacer este cambio. Entonces pues muchas gracias, que tengan buen día, chicos. Terminen sus actividades. Estamos por aquí en contacto. Profe, gracias. De que hasta luego. Gracias.